¿Por qué se ha demorado tanto la segunda venida del Señor? Yo sí creo que Él se ha demorado porque está esperando que la iglesia sea verdaderamente edificada en la tierra. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. A lo largo de la historia, el enemigo de Dios ha centrado todos sus ataques en la iglesia. Él ha trabajado incesantemente para dividirla y causarle daño por medio de la religión, el conocimiento y la organización. Todas estas cosas nos apartan de la unidad que Cristo logró mediante su muerte en la cruz. La meta de Satanás consiste en dividir el cuerpo de Cristo a través del conocimiento y la doctrina, y destruir las funciones de los miembros del cuerpo mediante la organización, especialmente mediante el sistema de los clérigos y los laicos. Si la Iglesia es el enfoque de los ataques de Satanás, ciertamente eso nos indica que la Iglesia es a lo que Satanás más teme. Podemos ver esto no solo observando la historia, sino también al leer las Escrituras. En Mateo 16:18, el Señor Jesús proclama una de las mayores profecías de las Escrituras, que dice: «Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Y para poder ver cómo el Señor lleva a cabo esta obra edificadora, necesitamos el libro de Efesios. El mensaje de hoy se titula 7 aspectos de la iglesia, y nuestro invitado es José Ramón Asensio para comentar este mensaje. Bienvenido, José Ramón. Gracias por su invitación, Víctor. Valoro mucho la introducción que usted ha dado para presentarnos el enfoque central del libro de Efesios. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no tienen la visión de la iglesia ni se preocupan por ella. Y si manifiestan algún interés, usualmente es de índole organizacional. Lo que nosotros necesitamos recibir es la visión divina, la visión que nos revela Pablo en el libro de Efesios. Dios ama a la iglesia, mientras que Satanás la aborrece y le tiene temor. Dios, en Cristo, edificará la iglesia por medio de la vida divina, y Satanás tratará de destruirla por medio del reino de las tinieblas. Según este panorama, ¿cómo pueden los hijos de Dios permanecer neutrales y pasivos en cuanto a este asunto que tiene una importancia vital para Dios? No podemos permanecer indiferentes. Agradezco la oportunidad de estar aquí para ser refrescado, recalibrado y animado mediante la palabra de Dios en Efesios y a través del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. En este sentido, podríamos decir que los escritos de Watchman Nee y los de Witness Lee respecto a la iglesia son los más significativos de la literatura cristiana. ¿No cree usted? Sí lo son. Me alegro que usted mencione a Watchman Nee porque él tiene unos libros clásicos respecto a la iglesia que son publicados y distribuidos por Living Stream Ministry, tales como La Iglesia Gloriosa, La Vida de la Iglesia Normal y pláticas adicionales sobre la vida de la iglesia. Estos libros nos traen mucha luz respecto a este tema tan crucial que es la iglesia. Me preocupa que muchos cristianos enfaticen otros libros del hermano Nee y pasen por alto los que hablan acerca de Cristo y la iglesia. Witness Lee, en coordinación con el hermano Nee, continuó con el ministerio ministrando Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Esto es precisamente lo que vemos en Efesios. Si deseamos ser uno con Dios y con el deseo de su corazón, necesitamos abrir nuestro ser a la visión de la iglesia revelada en Efesios, la cual se conforma al punto de vista de Dios y no al nuestro. Efesios 2:22
habla acerca de la edificación. Allí dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muchos creyentes dicen que la iglesia será edificada, pero que esto sucederá en otro tiempo y en otra era, y que por ahora Dios únicamente está recogiendo los materiales. En este primer segmento, Winnesley explicará en qué consiste verdaderamente la edificación de la iglesia. Adelante. God's intention La intención de Dios in His eternal purpose en su propósito eterno is to have a body, es tener un cuerpo, to have a group un grupo de creyentes genuinos edificados en la vida de Cristo para que expresen a Cristo. Este es el propósito de Dios. Y algunos creyentes, debido a la sutileza de Satanás, piensan que la edificación se va a llevar a cabo en el futuro. Algunos maestros cristianos afirman que, conforme a la tipología del Antiguo Testamento, hoy en día vivimos en la era de David, en un periodo de tiempo en el que se pelea la batalla y se hacen los preparativos para la edificación del templo. Y que en aquel día, un día más adelante, en el día de Salomón, se edificará el templo. Sin embargo, esta enseñanza anula el libro de Efesios. En 2:22 de Efesios, Pablo dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este versículo no dice que seremos edificados un día en el futuro. No, sino que dice claramente que somos juntamente edificados hoy, presente. Por tanto, la edificación de la iglesia es para hoy. En Efesios 4, 11 y 12, vemos que el Señor dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, evangelistas y pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo. Esto no es algo para el futuro, sino para hoy en día. Siento decirlo, pero algunos maestros cristianos tienen una enseñanza equivocada y dicen que, eso es imposible. La edificación de la iglesia no se puede lograr ahora, es para el futuro. En algún día será un día muy precioso. Y se quedan con que la edificación de la iglesia será en el futuro. Dicen que hoy día solo se puede predicar el evangelio, ganar almas, ayudar a los creyentes a conocer la Biblia, hay que amar al Señor y hay que ser espirituales. Todo eso en forma muy individualista. Y esto se debe a la sutileza de Satanás. Sin importar cuántas almas conduzcamos al Señor, cuántos santos sean edificados por nuestra causa, o cuánto ayudemos a otros a estudiar la Biblia, o cuán espirituales seamos, con solo esto, Dios no tiene nada para el cumplimiento de su propósito. Pues bien, José Ramón, Winnesley inició este segmento diciendo que el deseo del corazón de Dios es tener un cuerpo edificado en la vida divina. Sin embargo, algunos dicen que esta edificación se realizará en otra era y en otro tiempo. ¿Podría usted comentar acerca de esta perspectiva? Si los maestros cristianos quieren decir con la expresión otro tiempo, que la edificación de la iglesia se lleva a cabo en la eternidad, están cometiendo una equivocación colosal. En Mateo 16, el Señor declaró proféticamente que Él edificaría la iglesia. Esta es una profecía que se relaciona con el futuro, pero no significa que en el futuro debe posponerse hasta la eternidad. Esta profecía se relaciona con el futuro inmediato, específicamente después que Jesús efectuó su muerte redentora y su resurrección gloriosa que nos impartió la vida divina. La iglesia debe ser edificada en la era presente, o sea, en la era de la gracia. Si somos uno con Dios, ¿cómo podemos decir lo contrario? Hay dos motivos principales por los cuales decimos esto.
Cuando el Señor regrese, Él se casará con su novia que estará preparada. ¿Quién es esta novia preparada? Sencillamente la iglesia edificada, es decir, el cuerpo que ha crecido y ha madurado. Si la iglesia no se edifica en esta era, ¿cómo podrá el Señor Jesús casarse en la era venidera? El Señor no puede regresar por segunda vez si la iglesia no esté edificada. El segundo motivo se relaciona con la secuencia que presenta Mateo 16. Primero tenemos la iglesia y luego tenemos el reino. De manera práctica, la iglesia edificada introduce la era del reino. Después de casarse con la iglesia edificada, el Señor vendrá como un rey para reinar en la tierra e introducir la era del reino. Es una sutileza de Satanás introducir a los cristianos a que acepten la división y la situación actual y que pospongan la edificación de la iglesia para otra era. Esto es imposible. La era venidera no vendrá hasta que Dios obtenga el deseo de su corazón en la era presente. ¿Qué es este deseo? La edificación de la iglesia, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Los creyentes necesitan arrepentirse, es decir, tener un cambio profundo en su mente para recibir el pensamiento de Dios respecto a la edificación de la iglesia en la era presente, tal como lo revela el libro de Efesios. Me llaman la atención dos cosas muy positivas. El cuerpo está siendo edificado como morada de Dios y la novia está siendo preparada para casarse. Sin embargo, al mismo tiempo que la preparación de la novia y la edificación de la morada se están llevando a cabo, Dios, por el lado negativo, también está peleando en contra de su enemigo. Y para eso se requiere a la iglesia como el guerrero corporativo de Dios. Y esta es la razón por la que Satanás aborrece a la iglesia y lucha en contra de ella. ¿No es así? Eso es exactamente lo que está sucediendo. Uno de los aspectos de la iglesia revelado en Efesios 6 es el guerrero corporativo. Conforme a Apocalipsis 19, primero vienen las bodas de la novia, y luego ella llega a ser el guerrero que pelea contra el enemigo en la batalla de Armagedón. Por tanto, necesitamos estar muy claros de la visión desde la perspectiva de Dios y, en cierto sentido, también desde la perspectiva de Satanás. La iglesia necesita ser edificada en esta era, en la tierra, y ahora, porque ella juega un papel crucial en la batalla contra el enemigo. Si la mayoría de los cristianos no ven esto y no entregan sus vidas al Señor para que Él obtenga su beneplácito, entonces Él tendrá que obtener un remanente, los cuales son los vencedores, quienes cooperarán para que la profecía del Señor se cumpla cuando dijo: yo edificaré mi iglesia. Nosotros decimos a esto, amén. Amén. Regresemos de nuevo al Estudio Vida con Winnesley. Why the Lord's coming has been delayed and ¿Por qué se ha demorado tanto la segunda venida del Señor? still being delayed. ¿Y por qué aún se demora tanto la segunda venida del Señor? I do believe the main reason is that Yo sí creo que Él se ha demorado porque está esperando que la iglesia sea verdaderamente edificada en la tierra. A pesar de que vivimos en una era oscura, el Señor prometió en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Esta no es solo una promesa, sino también una gran profecía. Consideremos, ¿cuándo el Señor cumplirá esta profecía? Esto debe cumplirse antes de que el Señor regrese. De otra manera sería avergonzado y Satanás podría decirle: oh, por casi 2000 años has estado tratando de edificar la iglesia, pero no has tenido éxito. Tu obra en la cruz, en la resurrección, en la ascensión y como espíritu vivificante no ha sido suficiente para derrotarme. Tú no has logrado tu meta. El Señor Jesús jamás permitirá que Satanás se jacte de esta manera. Finalmente el Señor lo pondrá en su sitio. Le avergonzará por medio de la edificación de la iglesia, aún
en medio de esta era oscura. Then the Lord will say, little Satan, what would you say? See, here is a chair. Entonces el Señor podrá jactarse y le dirá, pequeño Satanás, he aquí la iglesia. Aún la situación del mundo, en medio de esta era maligna y oscura, he edificado mi iglesia. Oh, hermanos, la iglesia no es algo insignificante. Oh, el enemigo usa muchas cosas. El cristianismo actual está lleno de religión, de doctrina, organización, formalismo, ritos y reglas. Aunque muchas de estas cosas no son heréticas, sí causan división. El enemigo Satanás, de manera sutil, ha usado cosas buenas, tales como las doctrinas fundamentales, para dañar la iglesia. Yo aborrezco a Satanás. Por lo tanto, tenemos que hacer frente a toda esta degradación. Al hacer esto, no luchamos contra las personas, sino contra el diablo, el sutil. No obstante, el Señor es soberano y nada le puede derrotar. Él sigue cumpliendo su propósito hasta el día de hoy. Lo que acabamos de escuchar realmente contesta la pregunta de por qué el Señor no ha regresado aún. Existen toda clase de especulaciones al respecto. Sin embargo, José Ramón, ¿no cree usted que el segmento anterior pone punto final a todas ellas? Por supuesto que sí. Quisiera dejar en claro que nosotros no entendemos totalmente la razón por la cual el Señor no ha regresado aún, pero podemos decir que existe una razón doble para tal demora. 1. Exteriormente, la situación del mundo debe ser la que se revela en las diferentes profecías respecto a la venida del Señor. Muchos se enfocan en estas cosas exteriores y aunque esto no es algo malo, puede constituirse en una distracción. Si entendemos la Biblia y conocemos la economía de Dios, nos daremos cuenta de que Cristo regresará para casarse. En Apocalipsis 19 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Algunos piensan que no importa la situación en que se encuentren los creyentes hoy, pues cuando el Señor regrese, dirá una palabra mágica y la novia aparecerá de la nada. Esto es contrario al principio de la vida divina, contrario a la economía de Dios y contrario a la verdad hallada en la Biblia respecto a la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Segundo, interiormente o intrínsecamente existe una razón por la cual el Señor no ha regresado aún. La razón es que la novia todavía no está lista. La preparación de la novia es un proceso que involucra el crecimiento y la edificación de la vida divina. No sé cómo decirlo, pero esto es crucial. Dios desea edificar el cuerpo de Cristo en la era presente, conforme a su economía, de modo que su novia se prepare a fin de que el novio, nuestro amado Señor Jesús, pueda regresar para casarse y derrotar al enemigo e introducir el reino. Este es el punto vital de este ministerio. José Ramón, ya no tenemos tiempo de introducir el último segmento con Witness Lee, así que necesitamos entrar en la conclusión. En este último segmento pensábamos hablar acerca del resto de los 7 aspectos de la iglesia mencionados en el libro de Efesios. Ya hemos hablado acerca de la iglesia como el cuerpo, el guerrero y la novia. En el tiempo que queda, ¿podría hablarnos acerca de la iglesia como el nuevo hombre, la familia de Dios, el reino de Dios y la morada? Con gusto. En Efesios 2:15 vemos que Cristo creó en sí mismo de los judíos y de los gentiles un solo y nuevo hombre. Este nuevo hombre es corporativo y universal. La iglesia es el nuevo hombre, y allí no hay ni judíos ni gentiles, sino que Cristo es el todo y en todos. Los creyentes son muchos, pero hay un solo y nuevo hombre en el universo.
En Efesios 2:19, Pablo dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como miembros de la familia de Dios, somos su casa. Tanto los creyentes judíos como los gentiles son miembros de la familia de Dios, en la cual hay vida y disfrute. Todos los creyentes nacimos de Dios y así llegamos a ser miembros de su familia para disfrutar de sus riquezas. En el versículo anterior, la expresión conciudadanos de los santos alude al reino de Dios. Este reino es un ámbito en el que Él ejerce su autoridad en la realidad y en la práctica de hoy en día. En Efesios 2:22 vemos que la iglesia es la morada de Dios. El Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu, por consiguiente, la morada de Dios está en nuestro espíritu. Si la iglesia no es edificada, Dios de manera práctica no tiene una familia ni un reino, tampoco el testimonio del nuevo hombre, y no tiene la morada que Él desea. Dios está en los cielos como en morada temporal. Pero las Escrituras nos revelan que la morada de Dios es realmente la iglesia, edificada orgánicamente en el Espíritu de los santos. Es allí donde el Señor mora. En un sentido práctico, Dios no tiene casa hasta que la iglesia sea edificada. Ahora, yo les pregunto a todos los que nos escuchan, ¿no quisieran ustedes preocuparse por esto, queridos radioescuchas? Dios necesita la cooperación de nosotros para que Él pueda lograr su propósito. Así que abramos nuestro ser al Señor y démosle nuestra vida y nuestro todo para que Él pueda cumplir el propósito que hay en su corazón. Dios necesita algunos que estén dispuestos a abrir sus corazones hoy para que el Padre pueda impartir el sentimiento que hay en su corazón respecto a su morada, su familia, su reino y todos los demás aspectos de la iglesia. Gloria al Señor. Hoy Cristo nos está preparando para que seamos su novia y un día se consumará la boda. Esto será el cumplimiento de Apocalipsis 19. Mientras nos preparamos para ese día, somos la iglesia en los 7 aspectos que hemos enumerado y explicado. Aleluya al Señor por el libro de Efesios. Gracias, José Ramón, por sus comentarios en este estudio vida tan maravilloso. Estoy agradecido por su invitación y ver que Dios necesita para sí su iglesia. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la iglesia gloriosa, Watchman Nee presenta 4 ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia.
Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La iglesia gloriosa también tiene un apéndice titulado Los vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La iglesia gloriosa por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.